7 de la mañana con 22 minutos, la hora local en el Ecuador. A propósito del sismo ocurrido en las últimas horas en Guatemala, establecemos contacto desde acá, desde la ciudad de Quito, con ese país y con el embajador del Ecuador en su capital, en la ciudad de Guatemala, el señor Galo Yepes. A propósito de los daños y los efectos, queremos preguntarle en primer lugar cómo se sintieron y cómo se sintió, qué se vivió en las últimas horas en ese país. Embajador, buenos días. Primero quiero saludar a la teleaudiencia nacional a través de Ecuador TV. Como embajada del Ecuador la recibimos con sorpresa, no esperamos que esto suceda. Quiero mencionar que al momento no hay ningún funcionario de la embajada del Ecuador, ningún familiar y al parecer ningún ciudadano ecuatoriano que haya tenido percances. Sin embargo, conozco por boletines de prensa de la entidad guatemalteca competente 30 casas que han sido destruidas en las zonas de San Marcos, de Quetzaltenango y de Sololá, y que habrían por lo menos 3 fallecidos justamente en la zona esta de San Marcos, que es la zona alta de Guatemala. Ahora, embajador, en lo personal, cuéntenos acerca de su experiencia. Usted se encontraba en labores en la embajada diplomática o en la representación diplomática o en otro lugar fuera de la embajada. ¿Qué pasó en el momento del sismo? Bueno, en el momento del sismo yo estaba trabajando en el GPR, que es Gobierno por Resultados, con el ministro de la embajada, con Santiago Martínez, y estaba acompañándonos la Mejía, que también se encontraba en ese momento ahí. Empezamos a sentir un movimiento telúrico bastante intenso. Al comienzo no hicimos mayor caso al tema, pero bien salimos hacia los exteriores de la residencia de las oficinas de la embajada, que es una casa pisos. Igualmente a los otros ciudadanos pedimos, porque la duración fue larga y como les mencionaba igualmente hace un momento, fue realmente intenso. Yo había pasado ya algunos temblores de esta magnitud. Yo estuve en Concepción acompañando al presidente Rafael Correa cuando llevó ayuda humanitaria a Chile en el terremoto hace 2 años, y yo estuve justamente en la ciudad de Concepción, en donde hubo un par de réplicas de 7.2 grados de escala de Richter, que es justamente lo que ha ocurrido el día de hoy. Embajador, más o menos para tener una idea, ¿cuán lejos desde el lugar, desde donde usted se encuentra y desde donde hacemos esta entrevista, ocurrió el sismo? Al parecer son menos de 100 kilómetros, pero Guatemala es un país muy montañoso, similar a la sierra ecuatoriana. Entonces, esto puede ser que haya cambiado bastante, ¿no? Esencialmente 74 kilómetros exactamente. Ahora, embajador, volviendo a las acciones que usted viene desarrollando, usted me decía en un principio, hasta el momento no hay reportes de ciudadanos ecuatorianos que hayan sido afectados. ¿Cuántos ecuatorianos viven en Guatemala? Nosotros hemos registrado 240 en el consulado, en las oficinas consulares, pero eso hay otros ciudadanos que ya son hijos de aquellos que no están registrados, pero en todo la colonia ecuatoriana aquí es bastante pequeña. Ok, ¿me repite por favor el dato? Quizá hubo una interferencia en la señal, embajador. Ya le decía que en la sección consular de la embajada a mi cargo existen registrados 240 ciudadanos ecuatorianos, sin contar a aquellos hijos menores de estos compatriotas. Embajador, en lo que tiene que ver a las acciones también que usted ha cumplido inmediatamente luego de que se produjo este sismo, ¿ha mantenido contacto con autoridades a nivel de Cancillería? Por ejemplo, el ministro encargado de Relaciones Exteriores, Marco Albuja, considerando que el canciller se encuentra en un periodo de vacaciones. Inmediatamente tomé contacto telefónico con el despacho del señor ministro encargado y le he enviado una comunicación indicando cuál es la situación actual en Guatemala, sobre todo para que tengan tranquilidad en el sentido de que no hay funcionarios ni familiares de los diplomáticos que hayan sido afectados, y que tampoco conocemos hasta el momento que algún ciudadano ecuatoriano haya tenido
algún nivel de afectación. Ok, en definitiva, embajador, y a manera de resumen, la situación es tranquila al momento. Claro, se pasó un susto bastante grande en ese momento, pero en lo que tiene que ver con los ciudadanos ecuatorianos y por lo menos el personal que trabaja en la embajada y en el consulado del Ecuador en Guatemala, no hay ninguna novedad. No hay ninguna novedad. Inclusive la madre de algún funcionario me llamó desde el exterior a preguntar por su hijo o por la situación aquí en Guatemala. Le he aclarado que no hay ningún tema de preocupación en este momento. Ha habido réplicas, el sismo fue muy duro, inclusive había una posibilidad de tsunami, pero no ha habido nada en el momento. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento a Galo Yepes, embajador del Ecuador en Guatemala, a propósito del sismo de más de 7 grados registrado el día de ayer en ese país. 7 de la mañana con 28 minutos.